Nexo, es un honor cerrar con ustedes el último foro de este 2025, que todo ha sido un éxito, gracias a Dios, dedicado a uno de nuestros mayores tesoros, el océano, fuente de vida, economía e identidad para nuestro país. Hoy conversaremos sobre la restauración de ecosistemas marinos, la importancia de nuestras comunidades costeras, el aporte de la ciencia, las oportunidades de la economía azul y el rol cada vez más importante de las empresas en la sostenibilidad del mar. También reflexionaremos sobre cómo la comunicación y las historias que nacen bajo el agua pueden inspirar a más personas a involucrarse. Realmente tenemos unos casos de éxito súper lindos para que todos podamos compartir. Nuestro objetivo es claro, como Diario El Universo: motivar acciones reales y recordar que todos somos parte de la protección de nuestros océanos. Porque cuando entendemos que el océano nos sostiene, aprendemos también a sostenerlo. Bienvenidos al Foro Azul, que ese encuentro nos deje inspiración, alianzas y un compromiso renovado para nuestros océanos. Gracias a NIRSA por ser nuestro patrocinador y a Veolia por su valioso apoyo como auspiciante. Gracias a todos y bienvenidos. Buen día con todos, es un honor acompañarlos en esta mañana. El día de hoy, como ya lo ha dicho Jennifer, estamos en este espacio, un foro azul dedicado a pensar en el futuro de nuestros océanos. Hoy quiero que pensemos en soluciones para saber cómo los restauramos, cómo los protegemos y cómo unimos esfuerzos desde diferentes áreas. Para poder tener toda esta información el día de hoy con nosotros, vamos a comenzar primero con dos charlas previas. Así que le voy a pedir que nos acompañe a Ana Borges. Ella es bióloga marina y máster en sostenibilidad corporativa. Ana es fundadora y presidenta de la Fundación Conmar, es experta en restauración de ecosistemas, sostenibilidad empresarial y proyectos ambientales, alineados con los objetivos del desarrollo sostenible. Su trabajo ha contribuido a fortalecer la resiliencia de comunidades costeras y a recuperar ecosistemas claves como los arrecifes de coral. Los dejo con Ana. Te escuchamos. Gracias. Hola a todos. Bueno, primero agradecer a El Universo, Pacto por la Sostenibilidad, NIRSA, Veolia y todas las personas, empresas y marcas que se han unido para crear estos espacios. Yo soy Ana y bueno, quiero empezar un poquito contándoles de cómo nació Conmar, el porqué. Y bueno, Conmar, Conservación Marina Ecuador, empezó en el 2021 con la misión de fomentar la responsabilidad ambiental y el compromiso social de los ciudadanos sobre los recursos marinos costeros del Ecuador. Nos dimos cuenta que había una ausencia de proyectos enfocados en conservación marina activa. Esto quiere decir que no solo nos quedemos en la investigación, la educación, el monitoreo, que definitivamente son importantes y van de la mano con lo que hacemos, sino que también llevemos todo este conocimiento técnico al mundo real. En ese momento no habían proyectos de restauración coralina aquí en el Ecuador, entonces decidimos partir por eso. La siguiente. Educación, ciencia, comunidad y conservación. Estos son los 4 ejes que sostienen nuestra fundación y los 4 pilares que intentamos llevar a cada proyecto que hacemos. Así partimos con el proyecto de restauración coralina, con la educación, podemos ir a la siguiente diapositiva, explicándole a las comunidades costeras y creando la conciencia sobre la importancia de estos recursos. Que estos ecosistemas, si bien se pueden ver un poquito sencillos, un poquito simples a simple vista, muchas personas piensan que son rocas, que son plantas, realmente son ecosistemas compuestos por organismos vivos que sostienen la base de la cadena trófica del océano y muchísimas especies que son importantes no solo para los seres humanos, sino para el Ecuador como país, para su economía, para la pesca, dependen de estos ecosistemas, como por ejemplo el pulpo, la langosta, los camarones, las mantas oceánicas que vienen cada año y atraen muchísimo turismo. Todos estos animales dependen de los arrecifes y es sumamente importante conservarlos. También disipan la energía de los oleajes, protegen nuestras costas y esto nos lleva a saber que todos los humanos dependemos directamente o indirectamente de estos ecosistemas a través del turismo, alimentación y protección. Bueno, cuando empezamos este proyecto nos encontramos con el estado de los arrecifes ecuatorianos en un estado vulnerable. Como podemos ver en estas imágenes, no era solo el cambio climático que estaba afectando estos ecosistemas, sino también causas antropogénicas, esto quiere decir hecho por el hombre. Y eran realmente malas prácticas de turismo o un turismo no regulado, pesca artesanal no regulada, que estaba afectando estos ecosistemas anclando sobre los corales, dejando redes, botando basura.
y nos dimos cuenta que había que partir desde la educación a estas comunidades para nosotros poder restaurar, y que realmente si no involucrábamos a las comunidades y les llevábamos hacia un camino más sostenible, más resiliente, estos ecosistemas tampoco iban a poder restaurarse. Siguiente. Y bueno, así empezó el proyecto. Empezamos con la selección de los sitios. Hoy en día trabajamos en la isla Salango y en el islote Sucre. Ambos sitios están en el Parque Nacional Machalilla, y escogimos estos lugares principalmente porque pues obviamente tenían comunidades coralinas, existían comunidades costeras que nosotros podíamos involucrar en los proyectos, y también la logística era relativamente sencilla. Diseñamos nuestro primer vivero en la isla de Salango, partiendo desde técnicas y metodologías de restauración que se estaban usando alrededor del mundo y adaptándolas a las condiciones que teníamos aquí en nuestras costas y viendo pues cuál funcionaba mejor. Y así formamos también nuestro equipo técnico, tenemos voluntarios y obviamente la comunidad que hace un trabajo increíble. Estas son las 3 metodologías de viveros que probamos en nuestro primer año piloto del proyecto. Tenemos el árbol, el cordel y la mesa. Básicamente, y en palabras sencillas, la forma de restaurar corales es también como se restauran bosques en la tierra. Tomamos esquejes de comunidades coralinas sanas, los fragmentamos y los llevamos al vivero, tal cual como se hace con árboles aquí en la tierra. Los fragmentos crecen durante más o menos 8 meses a 1 año en estos viveros y luego los trasplantamos a nuestra área de restauración. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y bueno, estas son imágenes que demuestran los resultados durante nuestro año piloto de cada fragmento de coral en su respectivo vivero. Tenemos el vivero de árbol, el vivero de cordel y el vivero de mesa. El vivero de árbol y de cordel se utiliza principalmente para corales ramificados y el de mesa para corales masivos, y podemos ver una excelente respuesta de parte de los fragmentos en sus viveros. Hoy en día solo estamos utilizando el vivero de cordel y el de la mesa, porque realmente nos dimos cuenta que el del árbol, por las corrientes fuertes y los oleajes fuertes que tenemos aquí en nuestras costas, se terminaban dañando, se desanclaban y los perdíamos. Parte de nuestro proyecto, y como mencionaba, de nuestros ejes de la fundación, es la parte científica, y este proyecto abarca también mucho monitoreo y mantenimiento tanto en las áreas de los viveros como en las áreas de restauración. En nuestras áreas de viveros nosotros medimos las tasas de crecimiento de los fragmentos y también parámetros físico-químicos del agua para asegurarnos que los corales estén creciendo en condiciones óptimas, en las condiciones que ellos necesitan. Y también se hace el debido mantenimiento de los viveros. Quiero mencionar que para ese trabajo trabajamos muchísimo con personas de la comunidad. Ellos están capacitados en metodologías de monitoreo para poder hacer este trabajo de una manera correcta. Este es el monitoreo también de las áreas de restauración y nuestra área de control, que es la área coralina sana, por así decirlo, y ese trabajo también lo realizan las personas de nuestra comunidad. Toda esta data aquí nos sirve a nosotros para asegurarnos que estamos llevando el área de restauración a como debe ser y como está en el área sana de los corales. Comparamos esta data año a año y utilizamos una metodología que se llama Reef Check, que se la utiliza alrededor del mundo, que nos da data de abundancia de peces, abundancia de corales, salud de los corales, abundancia de macroinvertebrados, invertebrados y otros más. Y bueno, esto aquí es nuestra área de trasplante y las metodologías que estamos utilizando al momento. Nuestra metodología estrella, por así decirlo, son las arañas, que son estructuras de hierro, en donde nosotros ubicamos los fragmentos de corales del vivero y estos empiezan a cubrir en su totalidad esta estructura hasta que se empieza a crear el arrecife nuevamente. También tenemos los coral clips, que es más para corales masivos y áreas rocosas. Esos son como tornillos con un alambre donde los ubicamos en las rocas y ponemos los corales masivos. Y estamos probando ahora, hace año y medio, arrecifes artificiales como estas estructuras modulares a base de arcilla y estos reef balls a base de cemento, para ver también si podemos diversificar un poco la metodología de trasplante. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los resultados de nuestra área de trasplante. Como pueden ver, en el año 2022 el área de restauración era básicamente arena y escombros. Escombros son fragmentos de coral, el exoesqueleto calcáreo que está muerto y está sobre la arena. Y estas son las arañas instaladas ese mismo año con los fragmentos de coral. Y luego, después de 2 años, podemos ver que los corales han cubierto en su totalidad a la estructura y realmente se ha creado un arrecife nuevo. Esto aquí es para darle continuidad al arrecife que ya existe y vemos nuevamente
peces, pulpos, langostas, camarones dentro de los corales. Y bueno, pues realmente es increíble ver esto aquí en vivo. Y bueno, esto aquí es la última foto es el antes y después, cómo se ven las estructuras de las arañas antes de que empiezan a crecer los corales, y el después es ya cubierto por coral. Y finalmente quería demostrarles esta diapositiva que demuestra un pedacito de toda la comunidad y todas las personas que trabajan con nosotros. Y para conectar un poco con el tema de comunidades resilientes, este fue un desafío enorme para las personas que han trabajado con comunidades costeras. Saben que es súper difícil poder educarlos, poder concientizarlos y que ellos realmente acepten que tienen que conservar sus recursos marinos para poder seguir disfrutándolos y utilizándolos y beneficiándose de ellos. Y es increíble ver a personas como Rubén, Néstor, Jesús, que hoy en día llevan el proyecto por sí solos. Ellos trabajan para nosotros, se han educado muchísimo. A Néstor y a Jesús los certificamos como buzos PADI este año para que puedan hacer su trabajo de monitoreo por ellos mismos. Todos están recertificados como Reef Check para que puedan hacer también los monitoreos de una forma correcta. Y bueno, tenemos niños de escuelas que vienen con nosotros a hacer las siembras, muchísimos voluntarios que vienen desde Guayaquil y Quito, y creemos que esa es la parte, obviamente el tema ecosistémico es importante y es increíble, pero la parte más importante y fundamental es el tema del trabajo de la comunidad y que ellos hayan logrado entender que tienen que proteger estos recursos. Y bueno, quería terminar esta presentación un poquito motivacional para motivarlos un poco, que nos preguntan bastante en la fundación qué pueden hacer personas que no son biólogos, ingenieros, científicos y que tienen otro tipo de carreras para poder involucrarse en ese tipo de trabajos. Y creemos que hoy en día, desde cualquier carrera que estés, ya sea comunicación, finanzas, marketing, puedes involucrarte en estos proyectos sabiendo qué es lo que te motiva, qué te satisface, en qué eres bueno, por ejemplo, qué habilidades tienes, qué recursos, qué conexiones, y eso juntarlo con qué hace falta hacer, qué trabajo tiene que hacerse, qué proyectos hay en Ecuador o qué no hay que se pueda iniciar. Todo eso ahí puedes juntarlo y encontrar tu acción climática. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Gracias, Ana, por compartir tu experiencia. Ahora nos va a acompañar Paola Sangolquí con la segunda charla. Ella es máster en Biología y Sociedad. Paola es bióloga marina con más de 10 años de experiencia en conservación y gestión de ecosistemas marinos. Actualmente es directora del programa marino de la Fundación Jocotoco y ha liderado proyectos emblemáticos como Floriana Vuelve a Florecer. Uno de estos es el más emblemático en el tema de restauración insular. Así que, por favor, un aplauso para Paola y la recibimos. Bueno, muy buenos días con todas y todas. Me sumo y hago eco a las palabras de Ana de agradecer al Diario El Universo por generar este espacio, combatir esa triple crisis ambiental que vimos hace unos minutos en el video. Creo que requiere es más allá de un reto técnico, no es un reto científico, es un reto que requiere involucramiento humano, corresponsabilidad, acción urgente si queremos generar el impacto a la escala necesaria para generar un cambio. Entonces, qué bueno y qué grato ver aquí al sector privado, a corporaciones, a la comunidad en general, porque entre todos podemos sumar a nuestras acciones climáticas, como lo mencionaba Ana también. El día de hoy les voy a contar un poquito de lo que hacemos desde nuestra trinchera, desde lo que nosotros podemos aportar como fundación. Les voy a contar un poco lo que hacemos y voy a terminar explicándoles sobre nuestro proyecto Floriana de restauración ecológica. Siguiente. Muy brevemente, Jocotoco es una organización no gubernamental con 26 años de trayectoria en el Ecuador. Inició para proteger especies de aves críticamente amenazadas, pero ahora tenemos un enfoque integral de protección de ecosistemas en peligro, y con estos ecosistemas, las comunidades que dependen de ellos y también las especies que dependen de ellos. Siguiente, por favor. Estamos presentes en las 4 regiones del Ecuador: Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía. En Galápagos desde el 2019 a través de nuestro programa Galápagos, siguiente por favor, que se basa en 4 ejes que sumados aportan a un manejo basado en evidencia. Nuestro primer eje es restauración ecológica, que es un poco lo que le vamos a comentar el día de hoy. Medios de vida sostenible, conocimiento y comunicación, fortalecimiento de los marcos normativos, que es lo que garantiza que nuestras intervenciones tengan impacto y no se queden allí,
¿no? Y todo esto, en Galápagos en particular, se generan más de 100 permisos de investigación anuales. Pero para nosotros lo importante es que toda la información que se genere tenga un impacto o informe las estrategias e informe la toma de decisiones. Entonces, para nosotros es importante ese quinto punto, que es dar ese pasito más allá. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de entrar en restauración de islas, quería mencionarles un poquito de este enfoque que usamos para el tema de restauración de islas, ¿no? Qué bueno tener aquí en Guayaquil este foro azul y decir, bueno, pero aquí en Guayaquil no tenemos océanos, y los invito a ya no decir océanos, sino océano, ¿no? Es un solo océano que nos conecta a todos. Lo que hacemos aquí, lo que hacemos en el otro lado del mundo tiene un impacto en nuestros polos. Entonces, dejarles con este mensaje de siempre tener este enfoque, ¿no? Desde las montañas hasta los corales. Lo que pasa en la punta más alta de una isla o de un continente tiene un efecto también en nuestro océano. Y bueno, aquí está el ciclo, ¿no? Porque alrededor de las montañas se condensa la humedad, esto genera lluvias, cae a través de las aguas subterráneas, eventualmente llegando a nuestros ríos que desembocan ¿en dónde? En nuestro océano, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y aquí un ejemplo súper claro también de la conectividad entre estos dos ecosistemas, océano y terrestre, que es también uno de los proyectos o actividades que tenemos en nuestra fundación, las aves marinas. La primera imagen es un petrel de Galápagos. Es un ave endémica de Galápagos, 100% oceánica. Esto quiere decir que pasa la mayor parte de su tiempo volando encima del mar, ni se lo ve cerca de las costas, pero necesita regresar a la isla para anidar. Y en la isla, no a cualquier parte, regresa a las puntas, a los sitios más altos de las islas en donde anida, en donde se ve críticamente amenazado, particularmente por especies introducidas invasoras. Lo mismo el caso del albatros, que era la segunda imagen, también es un ave oceánica, pero regresa año a año a la isla española a anidar, ¿no? Entonces estas aves conectan nuestros cielos, conectan el mar, nos conectan desde Galápagos con el continente, en el caso de los albatros, que tenemos unos pocos individuos que anidan también en la isla de La Plata. Entonces vamos viendo cómo se da esta conexión en diferentes ecosistemas, ¿no? Y lo mismo con el pingüino, también 3 aves endémicas y en peligro dentro de Galápagos. Siguiente, por favor. Y bueno, no me voy a expandir mucho en el tema de corales, pero ya lo explicó Ana, y ahí también nuestras acciones también impactan este ecosistema, ¿no? Y es otro de los proyectos en los que estamos trabajando, restauración de corales dentro de la isla Floriana y en la isla Isabela también. Siguiente. Y bueno, vamos entrando en materia. Tenemos la isla Floriana. La isla Floriana es la 6ª isla más grande del archipiélago de Galápagos. Tiene alrededor de 17,000 hectáreas y una población de más o menos 150 habitantes. Es la isla en donde Ecuador tomó posesión de las Islas Galápagos en su momento, ¿no? ¿Y por qué la isla Floriana? ¿Por qué se seleccionó la isla Floriana para este proceso de restauración ecológica? La isla Floriana era una de las islas que presentaba la mayor tasa de extinción local de especies nativas y endémicas. Entonces decidimos intervenir en esta área, y ya les vamos a contar bajo qué criterios. Pero el proyecto de Floriana Vuelve a Florecer, la anterior por favor, fue diseñado con 4 componentes, ¿no? Como ya les mencionábamos, no hay conservación si no hay involucramiento de las comunidades, no podemos hablar de sostenibilidad tampoco si no hablamos de medios de vida, de economía. Entonces el proyecto Floriana Vuelve a Florecer, tiene 4 componentes: el componente de ecosistemas, el componente agropecuario, el componente turístico y el componente de la comunidad. Todos estos 4 componentes suman lo que el día de hoy hacen este proyecto Floriana. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿en qué consiste el proyecto Floriana? El proyecto Floriana fue diseñado en 3 fases. Y esto es increíble. La primera fase fue la fase de planificación. Suena loco, pero es cierto. Fueron 12 años de planificar cada detalle de este proyecto. Fueron 12 años de levantar información técnica, científica, social, ambiental, de asegurarnos de tener cubiertas casi todas las aristas, de tener un marco de salvaguardas sociales y ambientales, de disminuir riesgos, de asegurarnos que lo que íbamos a hacer para restaurar la isla no tuviera un efecto o un impacto no deseado en especies no objetivos o en ecosistemas no objetivos.
tras 12 años de planificación, de conseguir financiamiento también, porque es un proyecto bastante costoso, finalmente entramos en la etapa de erradicación del 2023. ¿Cuál era nuestro objetivo con el proyecto Floriana? Era liberar la isla, estos 17.000 hectáreas más o menos, de dos grupos de especies introducidas que eran las que más afectaban a la no presencia de especies nativas y endémicas. Y estos eran roedores introducidos, invasores, y algunos gatos ferales, ¿no? Entonces, estas dos especies fueron identificadas con base técnica, científica, trabajadas con la comunidad. Aquí las 150 personas que viven en Floriana, todas y cada una de ellas fueron informadas de cada paso del proceso, firmaron su consentimiento, dijeron necesitamos esto, necesitamos que nos ayuden también para la parte agropecuaria. Entonces el proyecto construyó para cada una de las personas que tenía una finca, una granja, un tema agropecuario, se construyeron chancheras, se construyeron facilidades para que tengan su ganado, facilidades para que tengan hasta el perrito, la mascota. Absolutamente todo fue parte de estos 12 años de planificación, ¿no? Y bueno, en noviembre del 2023 se arrancó con las primeras fases de remoción de estas especies introducidas. Si alguna vez, ojalá que no, pero alguien tuvo un ratoncito en su casa, saben lo difícil que es sacarlo. Imagínense tratar de liberar 17.000 hectáreas de estos roedores, ¿no? Sumándole que tenemos rocas volcánicas, cuevitas y tal, entonces imagínense lo que es liberar de 17.000 hectáreas roedores. Y finalmente, la tercera etapa de este proyecto es, una vez que se logre liberar la isla de estas especies introducidas, reintroducir 12 especies que originalmente vivían en Floriana, pero dada la presencia de estas especies invasoras, se extinguieron localmente. Siguiente, por favor. Y bueno, actualmente, como ya concluyó la primera fase de remoción, estamos en una fase de monitoreo continuo para identificar áreas en donde existen remanentes de estas especies introducidas. Para todos los procesos de restauración de islas y de remoción de especies introducidas, no podemos decir que se ha librado 100% de estas especies hasta que no transcurran mínimo 2 años. Entonces ahora vamos a iniciar una segunda etapa también de remoción para justamente intervenir en las áreas en donde se ha identificado que existen remanentes de estas especies introducidas, pero estamos muy cerquita, ¿no? Tenemos más de 160 puntos de control distribuidos a lo largo de toda la isla, y esto también involucra o requiere un trabajo bastante arduo por parte de guardaparques, nuestro personal, la comunidad, voluntarios, etc. Siguiente, por favor. Pero también hay buenas noticias. La naturaleza empieza a responder ya a esta primera intervención que tuvimos de tratar de liberar la isla de estas especies introducidas. Y aquí hay algunos ejemplos. El primero, y tal vez lo vieron por allí en las noticias, es el icónico pachay de Galápagos. Esta ave era una de las 12 especies que estaba dentro del plan para reintroducción, pero la naturaleza es sabia, hizo su trabajo solito, y el ave, después de casi 200 años que no había sido reportada dentro de la isla, apareció nuevamente, y ahora la podemos ver casi en todos los monitoreos que hacemos. Está por ahí el pachay de Galápagos. Entonces, esto ya es uno de los éxitos del proyecto, ¿no? También el tema de los caracoles nativos, ¿no? Tenemos una investigadora asociada que lleva el monitoreo ya de años e indicó que también los caracoles nativos y endémicos, ahora hay una frecuencia mucho mayor de observarlos después de que casi más de un siglo estuvieron con unos niveles muy bajos de presencia. Y finalmente los reptiles de geckos y lagartijas de lava endémicos y nativos de la isla, también tenemos reportes de que se ha duplicado la probabilidad de encuentros de estas dos especies.
Entonces, como vemos, la naturaleza empieza a responder a estas intervenciones, ¿no? Otro caso es el petrel de Galápagos, ¿no? El petrel de Galápagos, nuevamente, roedores introducidos depredan sus huevos, sus crías e inclusive en ciertos casos adultos. Y esta es un ave que pone un huevo al año, una vez al año. Entonces, lo bueno también es que ya en el año post-erradicación tuvimos 153 polluelos que ahora están ahí en la naturaleza, también otro de los efectos o impactos positivos del proyecto. Siguiente, por favor. Y los impactos sociales, ¿no? Como les comentaba, toda la comunidad ha participado en cada una de las aristas y se está trabajando con ellos para generar ahora planes de modelos turísticos, planes de modelos para agricultura. Se está trabajando de la mano con mujeres, con niños, con jóvenes, con dueños de fincas para tratar de posicionar sus productos en el mercado local, sobre todo en el mercado turístico, ¿no? La isla Floriana tiene un suelo súper bueno para sembrar, y los productos que ellos generan son de muy alta calidad, pero falta justamente enlazarlos con estos mercados. Siguiente, por favor. Y aquí está otro caso de éxito, ¿no? Al inicio previo a las intervenciones, los agricultores nos decían, bueno, es que nosotros sembramos todo lo que se produce en Floriana, la carne es orgánica, los cerdos son también todo el alimento de estos animales de granja es producido localmente dentro de la isla, y esto también se lo ha logrado gracias a las capacitaciones que como parte de este proyecto se ha dado a toda la comunidad. Entonces nos decían, no cosechamos, con suerte llegamos al 20% de lo que estamos sembrando, el 30%. El año pasado cosecharon el 100% de maíz, que lo usan para alimentación tanto local, también de sus animales, y ahora estamos trabajando para diversificar los tipos de sembríos que ellos tienen. Y bueno, ahora nos alistamos para la reintroducción de especies. En febrero del 2026 se tiene previsto arrancar con la reintroducción de tortugas. Va a ser la primera especie que se va a reintroducir en la isla Floriana, la tortuga de la isla de Floriana, ¿no? Entonces es una especie emblemática de las Islas Galápagos, representa al Parque Nacional Galápagos, y va a ser la primera en ser reintroducida, seguida de otras especies como, bueno, el pachay, que se reintrodujo solito, gaviotas de lava, serpientes de Galápagos y 12 diferentes especies. Siguiente, por favor. Y los siguientes pasos pues es continuar con los procesos de intervención para remoción de especies introducidas hasta poder decir, ok, la isla Floriana está libre de, y esto va a requerir un monitoreo continuo, y para eso pues ahora adoptamos soluciones también basadas en tecnología. Estamos trabajando para convertir a la isla Floriana en la primera isla inteligente del archipiélago y posiblemente de la región, en la que todo el monitoreo esté sincronizado con mecanismos tecnológicos para disminuir la necesidad de tener esa presencialidad y monitoreo continuo por parte de guardaparques, nuestro personal y tal, y que ellos puedan dedicarse también a otros aspectos que requiere de su atención y su tiempo dentro del proyecto. Siguiente, por favor. Y finalizar indicando que, como les comentaba, un trabajo de esta magnitud no se lo puede hacer solo. Entonces, este es un proyecto altamente colaborativo, participativo. Es liderado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos en calidad de la autoridad ambiental dentro de la isla, la ABG, que es la Agencia de Regulación, Control y Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, y es coejecutado por la Fundación Jocotoco, Island Conservation y Fundación Charles Darwin. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Y gracias también a Ana. El día de hoy hemos podido escuchar los casos de éxito. Son casos técnicos, pero a la vez creo que son muy esperanzadores para lo que hoy queremos dejar como mensaje. A continuación vamos a dar paso al panel. Entonces voy a presentarles a quienes hoy nos van a acompañar en este foro azul, donde vamos a tener este enfoque de inspiración y acciones por nuestro océano. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a Melissa Aguirre. Ella es gerente de asuntos corporativos en IRSA. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de alimentos, en áreas corporativas, comerciales y de responsabilidad social.
También nos acompaña hoy Javier Chalén, biólogo y máster en ciencias. Tiene más de 34 años de trayectoria en conservación marina. Actualmente es director del programa de conservación marina y costera de Conservación Internacional Ecuador. También está con nosotros el día de hoy Bianca Dager, lideresa en sostenibilidad y cambio climático, fundadora y CEO de varias organizaciones y ex viceministra de Ambiente y embajadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También esta mañana está con nosotros Edmundo Torres, comunicador ambiental con más de 30 años de experiencia, director general de Neoambiental y socio fundador del Pacto por la Sostenibilidad. Y por último, este panel lo integra Roberto Ochoa, fotógrafo y director submarino. Roberto ha trabajado como corresponsal del gobierno en una expedición de National Geographic al Parque Nacional Galápagos. Los recibimos por favor con otro aplauso a nuestros panelistas. Me voy a ubicar por acá. Bueno, gracias. Les explico un poco la dinámica igual. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Cada una tiene un tiempo de 3 minutos para cada uno de los panelistas. Y en la primera ronda quiero iniciar con el bloque donde nos vamos a enfocar en lo que ya se está haciendo, qué hace la empresa privada, qué hace la ciencia, qué hace la comunicación y qué se hace también desde la economía azul, que es un concepto que hoy vamos a descubrir y quiero que se lo lleven con ustedes. Entonces, bueno, vamos a arrancar con Edmundo, quien está inmerso en la rama de la comunicación ambiental. Edmundo, ¿qué prácticas y mensajes están ayudando hoy a que más personas comprendan su impacto en el océano y se tomen decisiones más responsables? Bueno, antes que nada, muy buenos días con todos. Agradecerles al Universo y al Pacto por la Sostenibilidad por hacer este tipo de espacios e iniciativas, que yo creo que al final del ejercicio vamos a tener un compromiso y vamos a reflexionar con este cuidado de los océanos que es tan importante. Yo creo que antes de contestar tu pregunta, yo creo el por qué tenemos que cuidar estos océanos. No sé si muchos de ustedes conozcan, pero yo creo que es importante saber por qué es importante cuidar nuestros ecosistemas. Como punto de partida, no sé si sepan, pero el océano, cada vez que nosotros respiramos, cada 2 respiraciones, una proviene del océano. Entonces, es un tema muy importante para nuestra misma supervivencia y adicionalmente es una fuente de oxígeno, obviamente. ¿Cómo no vamos a cuidar y proteger estos océanos cuando son fuentes de alimentos? ¿Cómo no vamos a cuidar y proteger estos océanos cuando nos han traído al país $1.600 millones? Se hizo el canje más grande por conservación, por canje de deuda por naturaleza. Entonces yo creo que esas partes lo pongo un poquito dentro del contexto porque es una de las tantas razones por las cuales estamos aquí. En el tema de comunicación, primero creo que es importante diferenciar un poco qué es lo que hace la comunicación ambiental con el tema de la comunicación tradicional, que me lo preguntan a diario. La comunicación ambiental, nosotros vemos mucho, en la comunicación tradicional, vemos todos los beneficios del producto ya en percha, por llamarlo de esa manera. Nosotros vamos mucho más atrás, vemos la trazabilidad. Y como punto de partida, creo que es importante decir que comunicar es un acto de responsabilidad, es un acto de transparencia. Entonces, nosotros cuando arrancamos cualquier tipo de proyecto comunicacional, es importante saber cómo arrancan los productos, cómo se hacen. En caso de pesca, cómo se pesca, dónde se pesca, quiénes pescan, ver todos esos procesos e inclusive ya en la parte de producción, si tienen producción sostenible, hay certificados de dónde se pescó y todo ese camino hasta llegar al punto de venta es lo que nosotros cogemos y de alguna manera lo comunicamos. Son historias muy lindas, es un storytelling muy importante porque al final del ejercicio es un valor agregado que tú le das a la comunicación y en general son historias muy lindas y satisfactorias. De ahí es importante analizar otro tema. Al día de hoy, el 70% de los consumidores prefieren productos sostenibles. Entonces yo creo que ese es un punto importante que todas las empresas tienen que analizar, canalizar y si no han dado ese paso hacia la sostenibilidad, es el momento. Se lo valora muchísimo. Al día de hoy hay muchísimas tiendas y el crecimiento es muy grande en todo lo que es el mercado internacional en temas de productos sostenibles y en el ECOR ya están dando esos primeros pasos. Claro. Gracias, Edmundo. Y
A partir de esa trazabilidad que tú nos comentas, ahora quiero que conozcamos más de cerca lo que hace NIRSA. Entonces tenemos a Melissa, que nos va a comentar qué está haciendo esta empresa tan importante para el mercado ecuatoriano para impulsar un cambio significativo en la preservación de los océanos y su biodiversidad. Buenos días con todos, ya casi, bueno, todavía no tarde, así que buenos días, gracias por venir. Estoy feliz de poder representar a NIRSA. Para los que quiero saber quiénes conocen quién es NIRSA, antes de empezar. ¿Muchos? Ah, qué bueno. Espero que sus productos estén, entonces, así como la conocen, estén en la seta. Pero bueno, NIRSA es una empresa que se fundó hace 68 años en el mercado ecuatoriano, una empresa 100% ecuatoriana, que inició con la pesca y la producción de sardinas. Fue la primera planta que arrancó en el país, viendo una oportunidad de un bloqueo de importaciones de sardinas en el mundo internacional. Entonces, inicia con las sardinas y comienza a crecer en otros aspectos como atún, harina de pescado, pelágicos, aceite de pescado, camarón. ¿Qué pasa? Los recursos eran abundantes, pero la empresa, a medida que continuó en el tiempo, cuando todavía la palabra sostenibilidad no era una moda o algo que se hablaba, como hoy lo estamos conversando, NIRSA sí captó que los recursos eran finitos y que necesitaba comenzar a trabajar para que estos productos puedan continuar en el tiempo satisfaciendo la necesidad de los seres humanos y conservando los ecosistemas marinos. Y es por eso que hace más de una década trabajó en la ISSF, una de las fundaciones más importantes a nivel internacional, sentándonos en una mesa con los mayores protagonistas en el mundo, como Thai Union, Bolton, a discutir medidas para proteger los ecosistemas marinos. No solamente se sentaban en la mesa los productores y los pescadores, sino también científicos, academia, autoridades y las mayores cadenas de supermercados a nivel internacional para discutir qué medidas iban a aconsejar a las autoridades de cada país para poder implantar y proteger estos ecosistemas. Luego de esto nació la oportunidad de abrir la primera fundación en el Ecuador dedicada a la conservación marina, la Fundación Tunacons, que en ese momento nació como un programa pesquero, buscando una de las mayores certificaciones a nivel internacional, el Marine Stewardship Council. Tras aproximadamente una década de trabajo y levantamiento científico y data, se pudo garantizar que las poblaciones de atunes están saludables, las tres que se pescan en el territorio que pesca el Ecuador, que es el patudo, el barrilete y la aleta amarilla, y también que las prácticas de pesca son responsables con toda la biodiversidad marina que nada y navega junto al atún y que puede verse atrapada en las redes, como son tortugas marinas, mantarrayas, tiburones, delfines. Entonces nosotros tenemos monitores a bordo que monitorean, son externos, las prácticas de pesca durante las faenas, como también un monitoreo satelital que está conectado a todas las autoridades pertinentes para garantizar que los barcos, primero, respetan las vedas y segundo, que no están en zonas protegidas. De esta manera tenemos transparencia con las autoridades, nuestros clientes, sobre todo un mercado tan exigente como es la Comunidad Europea, donde hoy tenemos el nuevo Amazon para nuestros clientes. Hoy tenemos el plan piloto para que puedan ver en qué zona se pescó, dónde se encuentra su producto, en qué parte de la producción está, si ya se embarcó, en cuánto tiempo les va a llegar. Ellos pueden ver en línea absolutamente toda la trazabilidad de su producto. Hoy en día la certificación MSC es muy valorada. Tenemos que luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la transparencia y las certificaciones dan ese aval que están trabajando con compañías que están comprometidas para el futuro de las generaciones. Gracias, Melissa. Ahora vamos a darle paso a Javier. Javier nos va a hablar un poco ya de cómo está el tema de la ciencia, la academia. Les voy a pedir que usemos este micrófono porque aquí tenemos el otro audio. Entonces, por favor. Gracias. Buenos días con todos. Voy con la pregunta, Javier. ¿Qué estrategias y alianzas desde la ciencia están funcionando hoy para evaluar y conservar los recursos marinos de manera efectiva? Muchas gracias. Gracias al Universo, a Veolia, a NIRSA, a los que están participando en este evento. Gracias por asistir. Bueno, desde Conservación Internacional creemos que al menos 3 cosas son básicas para mejorar la ciencia y el conocimiento respecto a la
al mundo del espacio marino y costero y oceánico, ¿no? Lo primero es observar mejor. Para observar mejor tenemos que cambiar la vieja escuela de observar como una fotografía, ¿no? El mar no es una fotografía el día que se lo toma, el mar es una dinámica de 24/7, no tiene una oficina, actúa 24 horas y necesitamos más bien es ampliar la capacidad de información para usar la mejor tecnología disponible, ¿no?, en el medio y poder generar esta información que conecta. Ya lo mencionaron algunos de nuestros panelistas, que el océano no es un tema que está vinculado simplemente a algún tipo de espacio geográfico. El océano conecta realmente a todo el planeta y en esa conexión necesitamos saber qué pasa, por ejemplo, con los atunes en el Pacífico Oriental que están vinculados a la producción. Necesitamos tener un espacio donde la fotografía sea tan amplia que podemos tener conocimiento de las potencialidades, riesgos que tiene el mar y la costa, principalmente por embate de la naturaleza, actualmente por condiciones de cambio climático. El segundo tema, necesitamos compartir mejor. No, ese tipo de información que se genera a nivel de país, a nivel de empresa, a nivel de ONG, no tienen por qué estar vinculadas a un escritorio y a un candado. Actualmente hay plataformas que nos permiten compartir la información como eBay, la plataforma de Global Mangrove Watch, la Global Mangrove Alliance y en otras condiciones en donde efectivamente podemos compartir la información. Y esta compartida información nos permite no tener verdades a medias, ni verdades que están vinculadas a quien produce parcialmente la información. Nos permite tener una sola verdad que finalmente podemos usarla para generar mejor capacidad de toma de respuesta y manejo de la biodiversidad marina y costera. Y finalmente, la tercera cosa es mejor conocimiento y ciencia aplicada. Y en ese contexto no tenemos, podemos producir millones de datos y esos millones de datos no son nada si están desordenados, si están en un escritorio, si están en una sola base de datos. Necesitamos que esos datos generen condiciones para mejor manejo y cómo esas condiciones de mejor manejo pueden tener estados que comparten recursos en términos de en capacidades de poder tener administración compartida. Entonces, observar mejor, distribuir mejor la capacidad de la información o compartir esa información y tomar en estas condiciones esta mejor disponibilidad de datos para la toma de decisiones regionales o globales puede generar lo que necesitamos actualmente en términos oceánicos, ¿no? Ya lo mencionaron, el océano es uno solo, el océano nos da alimento, oxígeno, nos da la capacidad de podernos desarrollar, sobre todo aquellos países que tenemos vocación oceánica, costera y marina, pero finalmente estas condiciones tienen que estar vinculadas a mejor ciencia, mejor academia, mejor administración, mejor toma de decisión, en donde la sociedad civil, las ONG y los demás podemos compartir este tipo de condiciones. Gracias, Javier. Antes de pasar con el siguiente panelista, quiero poner en conocimiento de ustedes un concepto muy clave que nos va a ayudar a entender la siguiente pregunta. La economía azul, ahora ustedes me dirán, economía azul, verde, roja, violeta, sí. Ahora las economías se clasifican por colores. Y en este caso, hoy vamos a hablar de la economía azul. Cuando hablamos de economía azul, hablamos de aprovechar el océano sin destruirlo, como nos decía Paola, el océano, no los océanos. Es decir, generar desarrollo, pesca, turismo, innovación, energía, transporte, pero de forma responsable. ¿Se puede hacer crecimiento con esta economía? Sí, pero hay límites y tiene que ser siempre con una visión de futuro. Y para eso, desde esta economía azul, el día de hoy vamos con Bianca. El micrófono que tiene. Sí, ese micrófono. Ese mismo, sí. Para que nos pueda contar qué iniciativas actuales están demostrando que es posible impulsar esta economía azul y el manejo responsable de nuestros recursos marinos. Bueno, muchísimas gracias. Primero también buenos días. Gracias por la invitación al Pacto, al Universo y a las empresas que hacen que este evento sea posible. Bueno, yo creo que todo lo que dijo Melissa se engloba súper bien dentro de Economía Azul. Lógicamente, Melissa hablaba de la economía azul ligado a, sobre todo, lo que se considera pesca industrial. Entonces yo voy a complementar con la pesquería artesanal, que básicamente todos nosotros convivimos con la pesquería artesanal. Y entonces, complementando el concepto de economía azul, yo creo que es vital
juntar donde está la urgencia con la necesidad y la factibilidad económica. O sea, es decir, si tenemos donde convergen estas tres cosas, yo creo que la economía azul es supremamente factible. Y es por eso que venimos trabajando hace ya 3 años en un proyecto que se llama el Corredor Azul, ¿ya? Y este Corredor Azul está muy enfocado en las primeras 8 millas náuticas de nuestro país. Porque ha logrado la receptividad y el apoyo de varias organizaciones y varios actores, porque primero se ha visualizado la conservación no como el fin último, sino como un medio para crear prosperidad. Y esto es súper importante porque aquí veo algunas caras conocidas de ONGs, de personas que son realmente héroes porque logran escalar su impacto, pero al final a veces es muy difícil poder elevar la voz y decir, oye, lo que yo hago tiene un retorno económico, porque hoy las ONGs también tienen que demostrar que ese impacto, lo que tú decías de la comunicación, la trazabilidad, ese impacto también genera un beneficio económico, y para eso significa tener confianza y pensar distinto. Tener una visión de cadena y también tener una visión de largo plazo. Eso es supremamente importante. Entonces, el Corredor Azul es un proyecto que abarca toda la costa continental del Ecuador, las primeras 8 millas náuticas, y tiene un claro impacto en conservación. Eso es de cajón. Y además integra algo que no voy a decir que no se ha hecho antes, por supuesto que se ha hecho, pero de una forma más directa, y es por sobre todo que se ve a la pesca artesanal y a los pescadores artesanales como un gran aliado, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de planes de manejo, no solamente hablamos de los planes de manejo que tienen un claro objetivo de conservación, como por ejemplo restauración de los corales o de los bajos o manglares, sino también planes de manejo pesqueros. Porque al final todos queremos lo mejor para nuestras familias. Todos queremos que lo que sabemos hacer, sea pesquería, sea restauración, turístico, esté. Pero cuando no se generan las condiciones, cuando tal vez hay reglas claras a través de la normativa, pero muy poca capacidad de control, entonces lo que vivimos es una fiesta. Y eso es lo que está pasando en nuestras primeras 8 millas en muchos lados, donde ya los pescadores artesanales dicen que el 90%, lo más cercano a 100%, dicen que ya se ha perdido, o sea, alrededor del 35%. Esto es percepción, luego también hay mucha data, y hay especies que antes eran abundantes, pero que hoy ya no se encuentran. Y esto sin duda es un tema es global, pero también tiene mucho que ver con cómo lo manejamos. Entonces, con un proyecto muy bien establecido, con claros indicadores, donde se une la conservación, pero también, como dice Edmundo, sumando actores que tal vez individuales no sean sujetos de crédito o se vean como no tan apetecibles para la banca tradicional, como puede ser los sectores más industriales. Pero cuando hay un proyecto de largo plazo, entonces la filantropía juega un rol importante de generar estas condiciones habilitantes de levantar data, de generar ciencia, de tener los primeros pasos. Y luego, hoy es muy interesante ver cómo los multilaterales y la banca comercial ya ve al sector artesanal, que antes no podía ser sujeto de crédito, como un sector interesante. Y algo que está pasando actualmente es que el sector financiero, el capital privado, porque nosotros no vamos a poder tener escala de impacto si no sumamos el capital privado, ¿cierto? La filantropía, los fondos tienen su límite y juegan como esta primera fase. Pero lo que hace que escale es el capital privado, es la banca. Y para la banca tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces la banca quiere primero asegurar
que esto es rentable y segundo, que tiene impacto. Una vez que logramos demostrar eso, es, oye, yo me quiero sumar. Y ahí vemos que es hacer lo mismo que el sector financiero ha venido haciendo por años, pero ahora con fines de conservación, ¿ya? Y en ese punto estamos. Entonces, la economía azul te abre, por ejemplo, conservación, lo que mencionó Ani, ¿es o no es parte de la economía azul? Por supuesto que es parte de la economía azul. Ahora, ¿quién está dispuesto a pagar por restauración de corales? Seguramente la gran mayoría de tus proyectos es o responsabilidad social o ONGs. Pero ¿qué tal si las camaroneras y el sector pesquero artesanal empieza a pagarte por restauración? Porque además esto ya está integrado dentro del costo de su producto. Entonces, eso es el objetivo. Genera un montón de capacidades nuevas, de que ya la gente que trabaja en conservación en las comunidades no lo hace porque el proyecto le pide que por favor le dé los datos, sino porque ese día que está generando datos es pagado. Y entonces ahí empiezas a mover la aguja de la economía como tal, el salto desde los proyectos de conservación a una verdadera economía azul. Perfecto, gracias, Bianca. Para terminar esta ronda, le vamos a dar paso a Roberto. Roberto ha podido ver de cerca todas estas especies que se han mencionado, que están debajo, pues, ¿no? En el océano. Roberto, tú que has vivido estos encuentros, como yo decía, sabemos que has estado con mantarrayas, con tiburones, has participado en rescates. ¿Podrías contarnos una de estas historias y también cómo crees tú que este tipo de experiencia ayuda a que más personas se conecten emocionalmente con el océano? Bueno, muchas gracias por todos, gracias al Diario del Universo por la invitación. Y realmente la vida marina te cambia tu vida. Aquí en Ecuador tenemos el parque más hermoso del mundo, dos parques más hermosos del mundo. El uno es el Parque Nacional Galápagos, que realmente es el sitio número 1 de megafauna marina del planeta. Y por supuesto en la costa de Ecuador tenemos miles de ballenas jorobadas que nos visitan cada año. Tenemos uno de los lugares más bonitos para bucear con mantarrayas gigantes. Y aparte de eso es no solo saberlo, sino conocerlo, pues, ¿no? Entonces al momento de llegar a bucear con todas estas especies, con todas estas escuelas grandes de tiburones martillos que hay en las Islas Galápagos, en Darwin y Wolf, llegas a entender el comportamiento de cada una de estas especies y te logras enamorar de ellas, pues, ¿no? Lo mismo con las mantarrayas gigantes. Aquí en la costa de Ecuador estas mantarrayas se mueven entre el norte de Perú, entre Galápagos y la isla de La Plata y el Bajo Copé, pues, ¿no? Y realmente son especies muy hermosas, muy inteligentes. Estas mantarrayas muchas veces cuando logras bucear con ellas, muchas veces te siguen, comienzan a tener cierto tipo de reacciones en base a tus movimientos y realmente te cambian, ¿no? Pero también al mismo tiempo te das cuenta lo frágiles que son, porque en algunos buceos que nos hemos encontrado con ellas, muchas veces ellas se nos han acercado para pedir que les salvemos, ¿no? Porque les hemos encontrado con redes de pesca, de esas típicas redes de pesca que se encuentran en los corales o en algunas partes aquí de nuestro océano, y se terminan enredando y prácticamente una mantarraya al momento de enredarse con una red para tratar de salirse de esta red comienza a darse vueltas y termina enredándose más, pues, ¿no? Entonces gracias a Dios tuvimos la oportunidad de salvar algunas de ellas, pero nos damos cuenta lo frágiles que son todas nuestras especies y bueno, pues nos damos cuenta también que que el Ecuador ha hecho un buen trabajo en protegerlas. Cada vez hay mayor control, cada vez se ha expandido más la Reserva Marina de Galápagos y ahora que tenemos ya un par de años esta reserva protegida y conectada con otras islas también, pues, ¿no? Entonces te das cuenta que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para poder proteger estas especies, pues, ¿no? Por mi lado, poder comunicar y poder mostrar por medio de mis imágenes o videos la conexión que podemos llegar a tener con estas especies y tratar de que la gente que nos sigue en todos estos videos, en todas estas fotografías, pueda ver las especies y decir, bueno, pues nunca he ido a estos lugares, y poder visitar por primera vez estos parques, ¿no? Que son los más hermosos del mundo.
Claro, gracias Roberto, qué magnífica experiencia. Con esto cerramos esta primera ronda. Creo que ya hemos podido conocer las visiones y qué se está haciendo desde cada uno de los sectores de todos nuestros panelistas aquí. Ahora, en la segunda ronda, vamos a ir un poco a estas oportunidades que existen para todo este tema tan interesante que el día de hoy estamos abordando. En este caso quiero empezar con Melissa. Por favor, el micrófono. Gracias. Melissa, ¿nos puedes contar desde tu rol qué papel debe asumir la empresa privada más allá de su operación y cuáles consideras que son los principales desafíos y oportunidades para que el sector empresarial acelere la transición hacia una pesca más sostenible? Lo más importante, como lo mencionabas, es pasar de la filantropía a realmente una acción que sea medible y que tenga objetivos claros. NIRSA tiene la capacidad económica de implementar tecnología e innovación, inclusive es complicado acceder muchas veces a monitoreo y data real e investigación que nos permita poder, sobre todo en las especies vulnerables, implementar prácticas que no lastimen o no generen estrés o cuidando también a nuestros tripulantes que sean las mejores maniobras para que ellos tampoco se vean afectados. Por eso, desde NIRSA también nos involucramos con la comunidad a través de especialistas, proyectos, que por ejemplo, hoy trabajamos la mano con un proyecto que se llama Contamos Contigo Ecuador, que educa y cuida a tortugas laúd. La tortuga laúd es una de las especies más antiguas de las tortugas que lamentablemente está en peligro de extinción. Entonces nosotros también articulamos esfuerzos con ellos basados en resultados. Lo importante es que hayan resultados y hayan actividades educativas para la comunidad. Como decíamos y tú explicabas en tu proyecto, si la comunidad no es parte del cambio, es imposible lograr generar un impacto. Trabajamos también con Leatherback Project, que es una fundación que tiene tecnología que trabaja con pescadores artesanales de luces LED. Las luces LED se colocan para evitar que fauna no objetiva se acerque a las redes. Capacitamos, le damos guías, hacen pruebas y de esta manera el pescador puede pescar de una forma óptima sin que se le queden enredada una tortuga, un tiburón, que al final del día también impacta su economía, porque tiene que regresar a la costa, arreglar su red y retornar a pescar. Mientras que muchas veces también salen lastimadas estas especies. A través de esta tecnología y educación estamos mitigando la pesca incidental. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Es muy triste ver barcos que se estacionan por meses con esclavitud, con personas dentro de los barcos que hacen transbordo de pesca y que no es declarada, no existe un control. Todos los barcos tienen cuotas de pesca. No es que la única manera que yo puedo crecer es comprando y adquiriendo barcos o cupos. No puedo crecer de manera desordenada a medida que la naturaleza me brinde los recursos naturales. Eso por un lado. La segunda es la tecnología y la data. Como hablamos, es tan importante. Tenemos una limitante en cuanto a beneficios tributarios quizás que serían excelentes para que más compañías o más armadores comiencen a invertir en tecnología. La data es fundamental para tomar decisiones y trabajar articuladamente. Porque aquí nosotros en Tunacons trabajamos con la WWF Ecuador, trabajamos con la academia, trabajamos con otras empresas privadas para implementar las mejores prácticas. Sin embargo, esto no es accesible muchas veces a pescadores artesanales o a industrias más pequeñas que no tienen los medios. Entonces el financiamiento es clave para poder dar el siguiente paso. Y como último punto que quisiera destacar es la participación de la comunidad. Nosotros como NIRSA también estamos generando conciencia acerca del correcto manejo de los desechos. Como mencionaban también, lo que ocurre en la montaña, en Quito, lejano, que piensas que no va a tener un impacto en el océano, termina teniendo un impacto en el océano. Vemos muchas tortugas en la costa muriéndose, no porque están lastimadas por redes o enredadas. A veces físicamente en la parte externa no se identifica que puede haberlas lastimado y es porque han ingerido plástico y se sienten llenas y al sentirse llenas no comen. Entonces se varan porque están muriendo de hambre. Y obviamente, no teniendo tortugas en el océano es un problema para el equilibrio que tiene que tener el ecosistema marino. Ellas comen medusas y si hay una sobrepoblación de medusas, no tenemos pescado. Entonces, tenemos que mantener ese equilibrio y comenzar a trabajar para que también la comunidad sea parte del cambio,
reciclando y no arrojando basura en la calle, y eso lo hacemos a través de campañas de sensibilización, como también hemos lanzado una carrera hace 2 años para invitar a la comunidad a educarse y a correr por los océanos y seguir financiando de esta manera y ayudando y aportando a estas fundaciones que están generando cambios en el Ecuador. Gracias, Melissa. Ahora le vamos a dar paso a Javier. Quiero que Javier nos cuente qué innovaciones o mejoras técnicas considera urgentes para avanzar más rápido en conservación marina en los próximos años. Es una pregunta compleja, porque normalmente uno cuando piensa en innovación enseguida piensa en tecnología, poner una cantidad enorme de cosas que tienen mucho valor, por supuesto, pero al final del día lo más importante es usar, y usar de forma adecuada. En ese contexto, tal vez lo que podemos hacer para avanzar en innovación es reducir costos de monitoreo. Y cuando hablamos de reducir costos de monitoreo, no hablamos de reducir el monitoreo, la data como tal, sino más bien ser más eficientes, reduciendo el costo del monitoreo. Por ejemplo, efectivamente tecnologías como estos de posicionamiento satelital o posicionamiento radial, el uso de drones, el uso de cámaras trampa en la parte terrestre, sobre todo para manglares, que ya está conectado al mar, puede mejorar estas condiciones de reducir los costos de monitoreo. El uso, como ya lo acaban de mencionar, de las personas, el uso en buen sentido de la palabra, no de las personas que dependen de los recursos del mar, es un tema importante. Conectar a aquellas personas que viven y dependen del manglar es un tema importante en el monitoreo participativo. Por ejemplo, el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca ya implementa un esquema de monitoreo participativo para que los cangrejeros y los concheros puedan ser parte de este monitoreo y tomar datos reales desde la zona donde ocurre estas capturas y poder alimentar la base de datos del Instituto Público. Lo acaba de mencionar también mi colega sobre las condiciones en donde NIRSA ya tiene este tipo de monitoreos a bordo y puede compartir este tipo de información para que la toma de decisiones, en este caso de los atunes, pueda ser vinculante a un esquema más global, ¿no? En el Pacífico Este tropical, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que reducir costos en lugar de incrementar costos, porque efectivamente es un tema que produce mucho problema. Imagínense en Ecuador, donde menos del 1% de la inversión que hace el país es vinculante a monitoreo o a investigación. Menos del 1%. Cuando actualmente no sé cuánto de lo que produce y que recibe en Producto Interno Bruto del país, sobre todo de acuicultura y maricultura y pesca, no está alimentando la economía del país, y sin embargo el retorno para la inversión en monitoreo de investigación es tan pobre para la academia, para las universidades y para los institutos de investigación, que tenemos estos déficits. Tenemos que ser más eficientes. La segunda cosa es cómo compartir mejor esta información, y en esta condición no es solamente compartir, sino ser efectivo en términos de qué necesitamos. No necesitamos ser en términos reales monitorear por monitorear, sino conocer dónde están los puntos calientes de monitoreo, conocer esas condiciones en donde estos puntos calientes de monitoreo nos van a dar las particularidades de decir, aquí podemos ser más eficientes en conservación, aquí en restauración, aquí en manejo de pesca, de turismo, de otros temas vinculados a la producción, sobre todo de economía azul. Y finalmente tenemos que ser muy efectivos en la toma de decisiones cuando vamos a decir, esta información es válida y nos ayuda a mejorar en condiciones de manejo. Hace unos días ustedes vieron que en los diarios del país, El Universo fue uno de ellos, sacó un tema muy relevante al cangrejo rojo, ¿no? Y produjo mucha discusión en términos de por qué se prohíbe la exportación de cangrejo rojo, cuando el mundo podría decir esto sostiene la economía local, esto tiene a los cangrejeros un tema de preocupación, porque parte de sus economías ya estaban sosteniendo o ser sostenidas por la exportación de cangrejo rojo. Pero la información que se tiene en el país ya vincula de que el cangrejo rojo está sufriendo de una sobreexplotación y que definitivamente ya hay condiciones de poblaciones
condiciones que están en términos de vulnerabilidad. Y en esas condiciones es mejor proteger y conservar, sobre todo conservar, no para impactar la economía, sino conservar, porque el recurso mejor manejado produce estas condiciones de economía a largo plazo, produce la perpetuidad, ¿no? Los recursos efectivamente pueden reproducirse, pueden tener estas condiciones naturales de seguir siendo parte de las poblaciones en términos silvestres, pero si los agotamos, no va a haber en esta condición, como decían nuestros abuelos, pan para mayo, ¿no? En términos generales, me gustaría concluir que si no usamos bien y a diario esta capacidad que tiene, mucho podemos hacer el esfuerzo de invertir en buena tecnología cuando la información no es utilizada. Y allí, nuevamente, mucho de lo que acaban de decir mis colegas sobre cómo vincular a los usuarios de los recursos del mar, a la gente del mar en términos generales, pescadores, usuarios turísticos, la empresa privada, la academia, la ciencia aplicada, la conservación, las ONGs y la cooperación internacional, los multilaterales y por supuesto el Estado tomando mejores decisiones vinculantes, porque nuevamente repito, el mar no es ecuatoriano, es del planeta, ¿no? Hace unos días un buen amigo mío decía, estamos cometiendo un error, por ejemplo, cuando tenemos un término por ahí de que Ecuador está en la zona de convergencia intertropical. Y me corregía, me decía, no, Ecuador no está. Nosotros somos parte porque es una zona que se mueve y las nubes no son de Ecuador, son del planeta. Y este cinturón de convergencia intertropical no está vinculado a cómo se mueven también los recursos naturales. Y allí no es que somos la convergencia intertropical, somos parte de ella. Así que el mar del Ecuador es uno solo, tenemos que protegerlo porque al final del día es uno solo con el planeta. Gracias, Javier. Sin duda es un trabajo integral. Ahora vamos con Bianca. Bianca, queremos que nos cuentes dónde ves las mayores oportunidades dentro de la economía azul para generar desarrollo, innovación e impacto social mientras protegemos el océano. Bueno, yo quiero resaltar antes de entrar, yo veo 4 claras oportunidades, pero sí quiero rescatar que la generación de la economía azul a través de la conservación es un desafío que empieza por generar verdadera confianza y visión compartida de largo plazo. Por lo tanto, la gobernanza es clave. Si no hay una clara gobernanza y una participación comunitaria, pero también una participación de todos donde decimos, oye, esto es lo que visualizamos en X tiempo y para eso tenemos que hacer X, Y, Z, vamos a seguir hablando de los desafíos y de los problemas y las soluciones no se van a poder poner sobre la mesa, pero no se van a poder desarrollar. Entonces, súper importante el tema de gobernanza. El componente humano siempre es el más complejo en la conservación. No es la falta de tecnología y plata hay en el mundo. Lo que a veces es difícil son verdaderos proyectos que logren ser imán para que alguien que tiene muchas oportunidades decida, yo me voy a ir a Ecuador, ¿ya? Diciendo esto, yo veo 4 grandes oportunidades. La primera es la modernización del sector pesquero artesanal. Eso es vital. Y ahí son modernización de embarcaciones que primero generen mejores condiciones para el pescador. Segundo, que sean con menores emisiones. Hay un componente de seguridad también muy importante que no se toca muchas veces, pero que es clave. Y además, cuyas artes de pesca estén muy ligadas a estas especies objetivo, que al final lo que buscamos no solamente es que tenga un menor pesca incidental, sino que baje el esfuerzo pesquero. Al final es no que no pesquen, sino que pesquen mejor. Y por lo tanto, ese pescar mejor significa que al final ellos dicen, oye, invertí 1 y pude sacar 3 en cuanto a dinero, no necesariamente en número de peces, ¿ya? Entonces, la modernización del sector es vital. Lo segundo está muy relacionado a el tema de la economía de la
naturaleza como infraestructura. Yo creo que ese término de soluciones basadas en naturaleza fue súper técnico y no lograba pegar, pero hoy he escuchado ya en algunos espacios que dicen la naturaleza como infraestructura, y ahí te va directo. O sea, es como, ahí viene toda la parte, las oportunidades de restauración, de conservación, de monitoreo y demás. Esas son oportunidades claves. Hoy es voluntario para, sobre todo, los sectores que están más cerca a el comercio internacional. Las certificaciones son grandes esfuerzos, como todo no es perfecto, pero hoy es voluntario. Estamos a nada de que sea mandatorio y eso tiene un efecto hacia atrás. Entonces, ¿cómo logramos que las comunidades que dependen y viven sean expertos en monitoreo, que sean expertos en restauración? Que sí, los que han tenido la oportunidad y de generar organizaciones, estudios fuera, pero finalmente que también eso sea generación de empleo. Lo tercero es el tema de la descarbonización también de la cadena de valor, pero muy ligado hacia mejorar la calidad. Y esto ya es la infraestructura per se. Me refiero a hoy, por ejemplo, el sector pesquero artesanal en su fibra pesca, las condiciones de frío no están ahí, las condiciones de procesamiento, no sé quiénes de ustedes está ahí. Yo alguna vez fui con algunos de los donantes y que nos están ayudando y había más tiburones que peces en un tema específico. Y no hay que tapar el sol con un dedo, porque si no las soluciones no salen. Es decir, esto es lo que está pasando, está la voluntad del cambio, está el compromiso, ¿cierto? Y, ¿cómo lo hacemos? Entonces, la infraestructura pesquera, desde muelles de bajo impacto en zonas estratégicas, infraestructura para procesamiento, para que luego se conecte, ese mínimo procesamiento, para que luego se conecte con mejores mercados. Tenemos que sacar esto de que el pescador artesanal, después de una faena difícil, lo está esperando la camionetita en la playa, ¿cierto? Porque nosotros queremos un pescado barato. Eso no funciona. Eso solo nos lleva a los círculos de realidades en donde el mayor empleador es el narcotráfico. Entonces, nosotros también somos parte de eso, ¿ya? Y ahí obviamente la infraestructura, la modernización va muy ligada hacia el pescador a nivel asociativo, que es muy bueno asociándose, es o no es sujeto a crédito. Y entonces ahí es donde vienen las garantías para eliminar el riesgo a esa operación, que hoy dicen: yo quiero trabajar en Ecuador. Y el cuarto va muy ligado hacia el tema de conocimiento y generación de capacidades. La pesca y la acuacultura es sin duda la estrella económica del país, ¿cierto? Es el nuevo petróleo. Hoy día leía que decían el oro rosado, ¿no? Y nosotros no tenemos, o sea, sí, hay universidades que tienen unos programas espectaculares, pero son modelos tradicionales, ¿no? Universidad, tantos años, pero escuela del pescador, o sea, carreras cortas, técnicas, muy aplicadas, no tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos esa innovación cuando la situación en el mar está tan difícil, ¿no? ¿Y cómo queremos? Entonces, sí hay oportunidades, porque al final estamos hablando de que son, yo no me atrevo a dar la cifra, pero de lo que nosotros hemos levantado en campo, más lo que sabemos, más lo que organizaciones que son parte de la historia del desarrollo sostenible del mar estamos hablando de que son alrededor de 100.000 familias, ¿cierto? Y tienen generaciones que tal vez no se visualicen haciendo lo mismo que sus padres, pero que hay unas oportunidades de innovación y de procesamiento. Y entonces ahí también hay una clara oportunidad para el tema del corredor. Cuando habla de la descarbonización, no quiero dejar por fuera la parte de descarbonización también industrial, tanto en la pesca industrial y otras pesquerías industriales ya están haciendo grandes esfuerzos en cambio de motores, tecnología, etc. En artes de pesca creo que también es todo un tiempo estar evitando temas dañinos y que no son reversibles, como la pesca de arrastre. Es un problema y hay que abordarlo como lo que es. Y también la parte de la acuacultura, la descarbonización, ¿no? Mejores nuevas formas de energía,
¿Y cómo se alimentan el camarón? Ese es el 50% de las emisiones del sector, ¿no? Entonces ahí también hay una oportunidad. Gracias, Bianca. Ahora quiero pasar a una rama que es muy clave y que es la comunicación. En este caso, la comunicación ambiental. El mundo, ¿qué debería cambiar en la comunicación ambiental y en los hábitos de consumo para acelerar un impacto positivo en la protección del océano? Yo creo que deberíamos tomar un poco de conciencia. Yo creo que el día de hoy todos los panelistas, toda esta audiencia se va a llevar muchísimas cosas que puedan de alguna u otra manera aplicarlos dentro de su día a día. Yo creo que el tema de conciencia es importante porque tenemos que trabajar. Es un tema compartido, es un tema público-privado donde esté no solamente el gobierno, también las empresas, las comunidades, las academias, donde tenemos que transmitir toda esta información. Tenemos que trabajar dentro de las comunidades y trabajar muchísimo con estas próximas generaciones, que a la larga son los embajadores que tienen que transmitir esta información donde nosotros estamos. Yo creo que si ellos transmiten la información a estos embajadores, como te comento, yo creo que todos vamos a tomar acciones desde nuestro metro cuadrado. La próxima vez que vayamos a las playas, probablemente vamos a hacer una limpieza de playas, puede ser muy chiquita, puede ser muy grande, lo importante es hacer algo. Quizás consumir menos plástico. El plástico es un tema muy importante que afecta a los océanos. La otra vez leí un artículo de un científico en que hablaba que aproximadamente dentro del océano hay 150 millones de toneladas de plásticos. Comencé a buscar un poquito más y para que tengan una idea, el equivalente es un camión de basura repleto de basura que bote los desechos o todos sus residuos en el océano cada minuto. Entonces creo que desde ahí tenemos que coger y hacer algo. De ahí, bueno, como te decía, el tema del plástico es importante. Esto genera los microplásticos, que al día de hoy los microplásticos son muy importantes. Lo respiramos, el agua que tomamos está llena de microplásticos. Dentro de nuestro organismo ya hay microplásticos. Entonces yo creo que son ciertas acciones que tenemos que tomar. Yo creo que, como te comentaba, estas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer, lo repito nuevamente, desde nuestro metro cuadrado, no estamos buscando cosas muy grandes, van a sumar y estas pequeñas acciones generan cambios. Entonces yo creo que por ahí es el camino y los invito a todos que al final de este día reflexionemos un poco y nos demos cuenta de la importancia y el por qué estamos todos aquí involucrados, ¿no? Gracias, Edmundo. Quiero terminar esta ronda con Roberto, que nos pueda contar desde su trabajo detrás de la cámara qué cree que debería cambiar en la forma en la que mostramos al océano para que esos contenidos realmente generen conciencia y nos llevemos este mensaje y movilicen esta protección que el océano necesita. Bueno, voy a tomar un ejemplo que justamente me sucedió a mí desde que era pequeño. Desde los 8 años yo aprendí a surfear y venía surfeando toda mi vida, hasta más o menos los 23, 24 años. Y todo ese tiempo que yo surfeaba, yo tenía un pánico a los tiburones, por ejemplo. Y ahora me ven metido con tiburones blancos, tiburones tigres, etcétera, ¿no? Pero realmente yo tenía ese pánico por la ignorancia y la mala comunicación que había sobre todas estas especies. El tiburón es la especie que más atrae turistas en las Islas Galápagos, pues, ¿no? Y gracias a Dios una vez me obligaron a bucear en el Caribe hasta que me encontré con un tiburón y realmente no me quería ni mover. Casi ya me estaba perdiendo de mi grupo porque yo decía, si yo muevo un dedo me va a atacar el tiburón y ahí quedé. Hasta que vino el guía, se me acercó y el guía lo agarró incluso al tiburón, le comenzó a acariciar y decía, ¿qué pasó? Había una ignorancia muy grande en mi cabeza, pues, ¿no? Cuando salí de bucear, me preguntaron, ¿y tú de dónde eres? Y yo, de Ecuador. ¿Y conoces Galápagos? Yo, sí, siempre me voy a surfear a Galápagos. ¿Y no buceas? No. Entonces todavía nos falta muchísima comunicación sobre nuestras especies que tenemos aquí en Ecuador y en las Islas Galápagos. Como les decía, es el parque número 1 del mundo de megafauna marina y creo que deberíamos impulsar mayor comunicación sobre todas las especies que nosotros tenemos y, por supuesto, mayor información sobre todos los proyectos de conservación que se han venido trabajando en las islas y en las costas de Ecuador, pues, ¿no? Uno de los proyectos más grandes que fue la Reserva Hermandad hace unos años y que realmente atraen a miles de turistas y traen millones de dólares a Ecuador por cómo lo ha venido protegiendo Ecuador, pues, ¿no? Y por eso tenemos esta cantidad de especies marinas acá, porque
en algunas distintas partes del mundo que yo he tenido la oportunidad de bucear, como por ejemplo hemos buceado con algunos grupos en Indonesia, en Maldivas, en la Antártida incluso, y conocer todas estas especies, donde hay muchísimas especies realmente, y puedes tener una conexión muy hermosa con todos estos animales. Pero así como también hemos conocido lugares donde han sido totalmente devastados por el tema de la sobrepesca, como por ejemplo el mar Mediterráneo. Ves un mar muy hermoso pero vacío, donde ya no encuentras especies, porque prácticamente la pesca se ha venido por completo destruyendo toda la vida marina de ahí, pues, ¿no? Y no solo hablando de ciertos lugares como eso, sino aquí también en Ecuador tenemos un lugar muy hermoso que se llama la Isla de la Plata, que muchos le dicen el Galápagos chiquito, porque encuentras muchas especies de Galápagos en esa isla, pero habían especies antes que ya no las encuentras, como tiburones, por ejemplo, y posiblemente ya no las ves por el tema de la pesca incidental de tiburones. Entonces, si nosotros podemos difundir también por medio de nuestras redes todos los proyectos de conservación que se están trabajando aquí en la costa de Ecuador y en las Galápagos, podemos tener más gente involucrada en todos estos proyectos, pues, ¿no? Y firmar muchas veces, como por ejemplo ahora lo de CITES, que estamos trabajando por medio de PADI para poder proteger ciertas especies de mantarrayas y tiburones, y poder llegar a toda la gente que pueda firmar esto para que puedan ser protegidas estas especies al nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, creo que cada uno puede poner su granito de arena. No necesita ser biólogo para poder proteger estas especies. Primero, conócelos, visita nuestros parques, y segundo, protégelos. Y por una simple historia que puedes subir en tus redes sociales promoviendo todos estos proyectos de conservación que han venido trabajando muchas fundaciones, como la Fundación Charles Darwin, como Conservación Internacional. Podemos involucrarnos todos en este tipo de proyectos. Gracias, Roberto. Claro, sí, por supuesto. Yo creo, ahorita que lo que dijiste es súper importante, Roberto, y creo que hay una data importante que la gente tiene que conocer. Nosotros pescamos los tiburones, matamos los tiburones, faenamos los tiburones. ¿Cuánto cuesta un tiburón? $800, $1.000. En Costa Rica el costo por tiburón es aproximadamente de $2 millones. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos recursos? Porque hay un turismo por el tema del buceo con tiburones, genera viajes, genera hoteles, genera turismo, genera todas las cosas. Entonces, ese es un punto importante que yo creo ahorita que con la ley de protección, yo creo que es un punto importante resaltar, y el por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Gracias, Edmundo. Quiero que le den un fuerte aplauso a los panelistas. Hoy nos hemos llevado realmente mensajes muy valiosos, y vamos a pasar a las preguntas del público. Les voy a pedir a Paola y que nos acompañe también Yani por acá, por favor. La otra silla. Ya. Sí, ya traen la otra silla. Igual vamos a usar ese micrófono, el que tiene la bolita. Gracias. Téngame este de aquí. Otra vez. Bueno, primero, para poder crear un plan de sostenibilidad desde el enfoque empresarial, ¿qué se debe considerar para su efectividad? Para que le responda a alguien en específico. ¿Quién le desea responder? Se las repito. Para poder crear un plan de sostenibilidad desde el enfoque empresarial, ¿qué se debe considerar para su efectividad? El propósito de la compañía es fundamental. Primero, en NIRSA, por ejemplo, nuestro propósito es contribuir a un futuro saludable y sostenible para nuestras comunidades, colaboradores, clientes y consumidores. Este propósito es lo que guía cada acción, y de la estrategia corporativa y de la materialidad. Nosotros hacemos un levantamiento de doble materialidad con nuestros grupos de interés que identifican los posibles riesgos que se puedan dar. Nosotros elaboramos una estrategia de sostenibilidad, midiendo esos riesgos que tenemos que comenzar a mitigar. ¿Qué es lo principal dentro de una estrategia? Primero, nosotros nos basamos en una estrategia ESG que tiene todo lo que es gobernanza, todo lo que es ambiente y todo lo que es social. De ahí nacen los objetivos y las acciones. Y nos basamos en objetivos SMART. SMART, que tienen que ser
específicos, medibles, viables, alcanzables, y tienen que ser en un tiempo, en un periodo que establecemos. Con esta claridad podemos seguir una ruta de trabajo para poder ir generando acciones que contribuyan al objetivo final. Hay acciones que se van a poder dar dentro de 1 año o 6 meses, pero hay acciones, por ejemplo, nosotros trabajamos con plantados para pescar, que es una metodología que se usa en estructura flotante para atraer a los peces. Esos plantados eran elaborados con materiales sintéticos. Hoy día estamos elaborando prototipos para que sean 100% biodegradables. ¿Cuál es el plan? Que para el año 2031 podamos haber cambiado todas nuestras estructuras, todos nuestros plantados a plantados 100% biodegradables. Aquí hay una ruta de trabajo. Hoy ya hemos reemplazado el 20% y seguimos trabajando para ver qué material se adapta mejor a las condiciones del océano para que puedan resistir en el tiempo. Entonces es súper importante tener propósito claro de la empresa, cuál es la estrategia corporativa y medir los impactos o los posibles riesgos que puede experimentar una compañía para que basados en eso construyas tu estrategia de sostenibilidad con metas y objetivos claros en el tiempo. Gracias, claro. Quería complementar también diciendo algo bueno. Nosotros trabajamos en 2 mundos, ¿ya? 70-30, que es la empresa que le habla a las empresas, y la Fundación Crucial, que es quien trabaja en temas de conservación con comunidades. Y esto en ejecución puede estar separado, pero luego se une, ¿ya? Y esta pregunta es súper importante y la voy a hablar desde el sombrero de 70-30. Lo clave es que cuando estás haciendo este ejercicio de sostenibilidad, lo veas primerito como la sostenibilidad de tu propio negocio. ¿Ya? La sostenibilidad al final dentro del campo empresarial es la capacidad que tiene el negocio de permanecer en el tiempo. ¿Ya? Y la única forma de permanecer en el tiempo es creando valor. ¿Y cómo creas valor? Adaptándote. No es una forma pasiva, sino reaccionando a el contexto, cómo está cambiando, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y yo he visto muchísimos ejercicios que cuando hacen las estrategias de sostenibilidad están en una avenida totalmente diferente a la estrategia de negocio. Y eso genera una incongruencia tan grande y lo que hace es que luego el gallo o gallinita de sostenibilidad que tienen está mendigando al resto para que por favor les dé la información porque tienen que cumplir con el informe, con no sé qué. Y eso no funciona, eso no es sostenible. El ejercicio de estrategia de sostenibilidad tiene que estar integrado en la estrategia de negocio, ¿ya? Si no, eso apenas haya cualquier coyuntura, que en el Ecuador pasamos de coyuntura en coyuntura, todos los temas de sostenibilidad se quedan en el cajón, ¿ya? Porque se vuelve accesorio. Entonces, es vital cuando estamos hablando de alguna adquisición, cuando estamos hablando de una integración, cuando estamos hablando de generar un nuevo producto, cuando estamos hablando de a qué nuevo mercado quiero servir, es la estrategia de sostenibilidad con la estrategia del negocio. Y lo otro también muy importante es, cuando hablamos de estrategia corporativa, obviamente se vuelve transversal, ¿cierto? Y a veces eso se queda en el comité ejecutivo, que ellos sí lo pueden hablar supremamente bien, pero nos olvidamos de la estrategia funcional, ¿ya? Y eso es clave. La estrategia funcional, ¿qué quiere decir? Es cómo el Departamento de Recursos Humanos me suma a los indicadores que tengo de sostenibilidad. He visto empresas que tienen unas metas espectaculares, que son premiados y todo, que están en el mercado, que nada, y al final de sostenibilidad no tienen nada. ¿Ya? ¿Por qué? No porque no lo quieran hacer. Las empresas yo creo que genuinamente quieren hacer, pero porque tienen unas estrategias corporativas súper interesantes, pero en la parte funcional hay una desconexión. Entonces tienes a los equipos comerciales, no tienen idea de lo que están diciendo en la parte de sostenibilidad, ¿ya? Porque no tienen métricas y por lo tanto dicen, uy, sostenibilidad, ahora me tienen que poner más larguísimos los formatos que me hacen llenar. Se vuelve un dolor de cabeza y no como parte. Pero la realidad es que cualquier persona dentro de una organización que se sensibiliza sobre los objetivos de sostenibilidad y por qué es importante,
todos salen inspirados, todos quieren contribuir, todos se conectan con el verdadero propósito de la sostenibilidad pero eso no pasa en las estrategias de sostenibilidad porque se quedan corporativas y no aterrizan a lo funcional. Y en los casos que sí lo aterrizan, oigan, es espectacular. Hay una coherencia increíble. Gracias, Melissa y Bianca. Ahora tenemos la segunda pregunta y en este caso va para Paola y para Ani. Ustedes que han trabajado con las comunidades de cerca, nos pregunta una ama de casa, ¿cómo puedo aportar desde mi hogar y con mis hijos pequeños a la conservación del océano? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que todos los panelistas, todas las exposiciones hemos sido coincidentes en que todos podemos aportar un granito de arena. De granito en granito tenemos las playas. Entonces, desde nuestras casas, lo primerito que yo les diría es, hay pequeñas acciones que pueden ir creando ese cambio, ¿no? Desde cómo manejamos nuestros residuos, desde cómo clasificamos nuestras basuras, desde el tipo de contenido que mostramos a nuestros niños, a nuestros hijos en casa, de lo que hablábamos desde la parte de comunicación, ¿no? Cómo comunicar, no solo también decirles y decir, hay este proyecto, o decirles, tienes que, no sé, tienes que recoger la basura porque tienes que recoger la basura. Tienes que recoger la basura porque si no la recoges, esto es lo que se genera, esto es lo que causa, ¿no? Entonces creo que todas estas acciones suman para ir generando ciudadanos con una mayor conciencia, ¿no? Si empezamos a trabajar en las infancias, en las juventudes, creo que eventualmente esto es un proceso que lleva años, que el cambio de comportamiento no se lo va a ver de un día al otro, pero si empezamos en nuestras casas, si empezamos sensibilizando, como decía Bianca, ¿no? Esa misma sensibilización que necesitamos, que intrínsecamente nosotros podamos reconocer ese valor que tiene la naturaleza para nuestro buen vivir, creo que esas acciones van a ser una consecuencia, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Para mí, clave es generar estos mensajes desde casa de por qué queremos hacer un cambio, de por qué queremos generar una acción. Algo tan sencillo como, por ejemplo, si voy al supermercado, en vez de llevar fundas plásticas, puedo llevar fundas reciclables. Entonces son pequeñas acciones que van generando cambios. Y ojo, aquí yo quiero decir algo también, hacer hincapié. A veces me han hecho comentarios, amigos, conocidos, colegas, me dicen, no, pero es que mira, a mí eso de llevar estas fundas, no, siempre me olvido. Está bien, no todo es para todos, pero tenemos que identificar, como decía Ana en su presentación, qué es lo que yo sí puedo aportar. No sé, de repente para mí me voy a inventar usar un cepillo de bambú, digo, no, yo definitivamente no puedo, pero tal vez sí puedo hacer otros cambios, como algo tan sencillo, bueno, voy a empezar a apagar la luz cuando no la estoy usando, voy a cerrar la llave mientras me estoy lavando los dientes, no dejarla correr. Entonces es identificar en casa esas pequeñas acciones que van a generar un cambio, ¿no? Yo tengo una hija de 4 años, aquí está, que ya le llama la atención a mis papás cuando llevan las fundas plásticas al mercado, ¿no? Entonces, o porque le entregan regalos en fundas plásticas. Entonces, son esos pequeños cambios, esos consejos que desde casa podemos generar, y que si logramos que una persona en casa tenga un cambio de actitud, esa persona va a llegar a más personas, y ese es el cambio que queremos generar. Increíble, Pau. Y bueno, continuando la respuesta de Pau, creo que también es importante nosotros saber que no es necesario hacer todas las acciones que escuchamos en internet y en redes para ser más ambientalistas, más ecológicos, que lleva la funda, que usa el cepillo de dientes de bambú, no comas carne. Creo que más vale definitivamente identificar qué acciones podemos hacer, pero mejor es tener una acción y hacerla de manera perfecta, que tener miles de acciones imperfectas que a las finales quizás no están sumando lo que nosotros queremos. Y algo súper importante que a mí me encanta decir cuando nos preguntan esto, porque también nos lo preguntan mucho en la fundación, es la parte de educación. Desde tu casa, poner este tipo de conversaciones sobre la mesa con tus hijos, con tu pareja, conversar sobre por qué es importante conservar, o qué está pasando en el mundo, qué tipos de proyectos hay en el país que están haciendo un impacto ambiental positivo, y simplemente educarnos sobre estos temas para poder también llevarlo así a nuestros amigos, a personas que nos rodean, y poder tener ese tipo de conversaciones, como también lo es este foro hoy día. Gracias, chicas. Ahora voy con la última pregunta, y en esta quiero que me ayude Javier, Roberto y Edmundo.
¿Qué actividades se pueden hacer en las escuelas o colegios para concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del océano en nuestra vida? Creo que eso es un poquito lo que te contesté hace un momento. Creo que es un trabajo en equipo, en conjunto, públicos, privados, que el Ministerio de Educación tenga de alguna manera alguna franja donde podamos de una u otra manera ya meter el tema ambiental, que no sea un decir, sino un hecho. Y como punto de partida empezar a hacer todas estas acciones que nosotros comentamos dentro de las comunidades. Y como te digo, como decían hace un poco, no necesitamos hacer grandes cosas, es solamente empezar y dar ese pasito, dar esa millita adicional, trabajar ese metro cuadrado, y creo que se consiguen grandes cosas con mucha gente involucrada. Ahora, Javier. Muchas veces he escuchado esta frase, tal vez estrillada, ¿no? Pero es profunda. Lo que no se conoce no se ama. Entonces hay que conocer, hay que saber que Ecuador es uno de los países megadiversos del planeta, y que el océano que baña las costas de Ecuador tiene y es parte de esa mega biodiversidad, que tenemos recursos que los compartimos con el planeta: mantarrayas, tiburones, ballenas, delfines, tortugas, atunes en términos de pesca comercial, y que de alguna forma estos conocimientos tienen que llegar al oído del niño, del joven, para que sepan que esto es parte de nuestra vida planetaria. Y luego tener, más que un tema de conciencia, es un tema de ética, ¿no? Por ejemplo, el consumo. Si el niño sabe consumir bien, basta con que ese mensaje ya esté calado en el niño y las cosas comiencen a funcionar, ¿no? Por ejemplo, el recurso que más nos gusta en la costa del Ecuador, tal vez algunos tienen sensibilidad o alergia, pero en términos generales nos encanta el cangrejo rojo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben cuántas medidas tiene el cangrejo rojo? ¿Y cuáles de estas medidas son para protección de una posible reproducción, para crecimiento, para impedir que haya una captura por debajo de la talla mínima comercial? ¿Qué es una talla mínima comercial? ¿Y cuántos respetamos esas medidas, no? No podemos consumir cangrejo ni en febrero ni en agosto. La una, porque justamente están reproduciéndose, y el segundo, porque están creciendo, y de paso tiene una condición que naturalmente nos impide comerlo, porque al crecer los cangrejos necesitan una hormona que ayuda a que el carapacho viejo salga, se forme un nuevo carapacho, y esa hormona tiene algún nivel de toxicidad. Y tenemos que respetarla, porque al final del día nos vamos a enfermar. Si el niño no conoce esto, por supuesto, va a consumir lo que los padres le ayudan o le enseñan a consumir. Lo mismo para la concha prieta, lo mismo para atunes, ¿no? Un atún que tiene un sello de certificación, como el ASC que nos acaba de mencionar Melissa, es un atún que definitivamente está protegiendo a los delfines, que está usando buenos recursos en términos de un plantado o estos sistemas agregadores de peces, que está teniendo una buena trazabilidad, ¿no? Ese tipo de cosas no necesita ser parte de la academia, necesita ser parte de la formación de nuestros niños, ¿no? Y tenemos que comenzar por esos temas, y tenemos que poder generar esa ética del consumo en términos de poder tener un océano saludable. Gracias. Bueno, con el tema de educación, nosotros hicimos algunos documentales para poder promover los santuarios marinos que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Pero ir un poquito en el tema de educación temprana. Justamente en un foro que tuvimos nosotros hace algunos años, me hicieron una pregunta sobre cuál habría sido una de las experiencias más locas de mi vida con una de estas especies marinas, ¿no? Entonces justamente conté la historia de la mantarraya. Y esta historia de la mantarraya terminó en un cuento. Entonces, con algunas fundaciones y algunas empresas de aquí de Ecuador, pudimos imprimir el cuento y pudimos llevar este cuento a escuelas públicas de las Islas Galápagos, y se hizo una donación de alrededor de 700 libros, 700 cuentos, para poder educar y que los niños se den cuenta cuál es la importancia de tener nuestros océanos limpios, ¿no? Y no tener estas redes de pesca en nuestros océanos, en nuestro océano, pues uno solo, perdón.
Entonces, creo que este tipo de proyectos se pueden seguir desarrollando y hacer presentaciones, como por ejemplo en el Día del Océano, que muchas escuelas piden hacer este tipo de proyectos y presentar a estudiantes. Creo que los mismos padres de familia pueden empujar a las escuelas para que puedan empujar un poquito más ese tipo de proyectos y educar a los niños ahí, pues, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas ha sido súper positivo y creo yo que por medio de redes o por medio de las visitas o las reuniones de padres de familia, poder empujar a las escuelas que no lo hacen para que estos días puntuales poder hacer presentaciones como estas para educar más a los niños, pues, ¿no? Realmente ellos son el futuro los futuros embajadores del océano, y creo que se puede empezar por esos días, pues, ¿no? Bueno, concuerdo con todo lo que han mencionado, pero sí me gustaría agregar también que creo que estamos dejando de lado también esas oportunidades de educación no formal, esas oportunidades de una educación experiencial, esas oportunidades de conectar un poco más con la naturaleza. Como mencionabas, ¿no? Ecuador es uno de los países más megadiversos por metro cuadrado en el mundo, y entonces que nuestros currículos en las escuelas no tengan contenidos que nos permitan conectar con esa naturaleza, con esa biodiversidad. Creo que tenemos ahí que empezar a generar esos cambios, ¿no? Ahí tenemos un caso de éxito. En el caso de Galápagos tenemos el currículo contextualizado que hace ya 5 años, a través de un esfuerzo con el Ministerio de Educación, se logró incluir ciertas temáticas de conocimiento básico en todas las escuelas, en todos los colegios. Creo que eso es algo que se debería replicar en las 4 regiones del Ecuador, porque cada rincón del Ecuador tiene, pues, nosotros dependemos directamente de páramos para agua, de océano para alimentación, de manglares para cangrejos. Entonces creo que estos conceptos tienen que ser introducidos en etapas tempranas, y también generar experiencias. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí asistiendo en este foro, de alguna u otra manera es porque tenemos ese interés en proteger, ese interés en informarnos, ese interés en aportar, y eso yo los invito a pensar, los invito a reflexionar, a que recuerden cuándo fue su primer encuentro con la naturaleza que los marcó y que dijo: no, a mí me gusta el bosque porque esto me pasó cuando yo tenía 5 años, o cuando tenía yo 7, tuve mi primer campamento, o la primera vez que buceé con tiburones. Entonces son esas cosas que nos marcan. Entonces sí, generar esos espacios de otras formas de educación y de compartir también es súper importante, ¿no? Y en eso los deportes, el arte también son una herramienta importantísima que a veces se deja de lado y que creo que puede tener un impacto bastante grande para conectarnos con la naturaleza, ¿no? Reencontrarnos. A veces hablamos de la naturaleza como si nosotros fuéramos ajenos a ellos, pero el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos una oportunidad que no se ha explorado completamente. Gracias. Y gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy. Quiero darle pues un fuerte agradecimiento a nuestros auspiciantes NIRSA y Veolia, y también a Diario El Universo por permitir estos espacios posibles. Hoy sin duda hemos aprendido que proteger el océano es un esfuerzo colectivo y que depende de todos nosotros. Muchas gracias.